economista y escultor, que fue quien decidió la compra de este edificio para el Banco Central del Uruguay hace 30 años, en 1995. Decidió la compra Ricardo Pascale y la creación del premio Figari, que después se iba a celebrar año a año en el Museo Figari. Hay una deuda histórica con Ricardo y se decidió el año pasado ponerle el nombre a esta sala. Y la estamos estrenando. Más allá de que hubo una actividad de asociación de amigos, a quien le agradecemos también la presencia puntual, ahora recién pintada, le damos inicio con la presentación de la revista Alfareros, que dirige nuestro amigo también de la casa, Pablo Ure Casal, y con la presencia de Vidia Bianchi, colega, que va a presentarnos nuestro invitado de honor, que es Josep Checa, poeta catalán, que participa colaborando en esta revista Alfareros, que es la que vamos a presentar. Yo quería hacer un poco una pequeña, breve introducción de lo que significó Alfar, la revista que a partir de 1920 publicó el abuelo de Pablo, Julio J. Casal, en La Coruña, revista que después llegaría también a Montevideo y se publicaría hasta el fallecimiento de Julio J. Casal. Esa revista, de la cual seguramente Pablo, esta revista Alfar, este ilustre antecedente de los alfareros, tuvo un vínculo con toda la inteligencia europea de primerísimo nivel, a nivel de nombres como Paul Eluard, como Picasso, como Jules Supervielle y como Figari. Y ahí un poco era también la intención de dejar el registro de por qué estamos presentando alfareros, que Pablo dice que no es una continuación de Alfar, pero que de algún modo está inspirado, sin duda, en esta revista, y hace falta solamente ver el formato y el diseño para darnos cuenta hasta qué punto es deudora Alfareros de Alfar. En el número 56 del año 1926, cuando salía en La Coruña, este ejemplar trae un artículo titulado de Figari de Montevideo, Bruselas, con estudios de Jules Supervielle y de André Salmon. André Salmon, un crítico de arte francés, que fue uno de los primeros en reconocer la vanguardia del cubismo, ¿no? Junto con Apollinaire. O sea, estamos hablando de ese París de entreguerras, que era el centro de la cultura mundial. Después ese centro se iba a desplazar después de la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, pero en ese momento todo el mundo miraba a París y Julio J. Casal tenía vínculos estrechos con todos los actores de esa escena parisina. Tal es así que Rafael Barradas, colaborador, amigo de Julio J. Casal, quien hacía las viñetas y todas las ilustraciones de la revista, figura en este ejemplar como representante artístico en París. Rafael Barradas estaba en ese momento en París, que no lo había retenido. Y ahí estaba, como les decía, Figari,
Supervielle, y Supervielle, poeta franco-uruguayo o uruguayo-francés, que fue quien de algún modo ayudó a introducir a Figari en la escena parisina. Ambos, tanto Supervielle como Salmón, escriben elogiosos textos sobre Figari, anunciando además la exposición en Bruselas que se haría al año siguiente, en el 27. Pero eso habla también de la actualidad de la revista, ¿no? No solo los nombres que figuran, sino también los eventos que ellos mencionan. Hay que ver, hacer notar la calidad del diseño que tenía esa revista El Far, que con pocos medios tenían esta cosa que nos resulta tan simpática, que son las reproducciones de las obras se hacían en otro papel, en papel satinado, y se pegaban después a la revista. Eso es muy de la época, tanto artesanal, o el trabajo a dos tintas. Hay un retrato de Barrada que recién estábamos mirando, que es una maravilla, que habla de la calidad técnica con recursos escasos, con dos tintas eran capaces de hacer esas joyitas. Bueno, nada menos que Barrada, ¿no? También figura un retrato de Jules Supervielle de Juan Carlos Figari Castro, el hijo de Pedro Figari, hijo y colaborador de Pedro Figari. En ese momento vivían en París. Al año siguiente Juan Carlos va a fallecer, lo que significa un duro golpe para su padre. Pero bueno, lo que quería comentar no es casualidad que estemos acá en el Museo Figari hablando de la revista Alfar y presentando la revista Alfareros. En el último número de la revista, en el número 91, ya en Montevideo, porque se traslada, Julio J. tiene que venir a Uruguay, era cónsul. Bueno, esa historia seguramente la puede hacer Pablo, mejor que yo, pero sigue sacando la revista Alfar y fallece en 1954 ya con las pruebas de galera prontas, y al año siguiente, en enero, si no me equivoco, sacan el último número, el número 91 de la revista, en donde también hay un ensayo de Jorge Páez Milagro sobre Juan Carlos Figari Castro, pintor. El reconocimiento de Juan Carlos Figari Castro como pintor, el hijo de Pedro Figari, ha sido muy moroso. No se le ha reconocido la valía que tenía Juan Carlos como pintor, eclipsado seguramente por el talento de su padre y por una vida más corta, ¿no? En donde él no pudo desarrollar toda su plástica. Pero bueno, en este último número, que es maravilloso, publica por primera vez una joven Selva Casal de Guren, la madre querida, amiga y poeta, gran poeta, grandísima poeta Selva Casal. Pero publica también Marosa Di Giorgio, publica Carlos Brandi, poeta también, muy amigo. Enrique Amorín, vínculos de nuevo con Figari. Bueno, todo esto para subrayar esa conexión que hay entre Figari y la revista Alfar, que bueno, no es más que un reflejo de la inteligencia de Julio J. Casal para captar lo más importante que pasaba en ese momento a nivel de cultura, a nivel tanto local como europeo, como global. Y bueno, que esta revista Alfareros se propone de algún modo inspirarse. Dicho esto, paso la palabra a Pablo para que nos cuente un poco de esta
esta patriada que está haciendo. Bueno, primero es un gusto tenerlos acá, a todos los amigos sobre todo con mayúscula, porque son amigos de la cultura, de casi de los imposibles, porque hoy en día cada día es más difícil poder construir cultura. Y sin lugar a dudas, agradecer a Pablo Thiago Roca la oportunidad y la amistad y el afecto hacia la presentación y personal, con toda esa dedicación y ofrecernos esta casa. Esta casa que es parte de la memoria familiar, porque Figari no fue solamente un gran pintor, sino fue un gran amigo de Julio J. Casal, mi abuelo, y siempre estuvo en casa, al igual que Barradas. Eran grandes amigos y yo lo que veo en Casal, que nos inspiramos en él, en su enseñanza para construir esto, lo que veo es esa amplitud y afecto por el terruño, porque Casal funda la revista Vida, entre ellos estaba Barradas, estaba Carmen Barradas, publica música, publica poesía, publica narrativa, publica plástica, y estaban también muchos compañeros de Galicia, porque era el cónsul de Galicia, pero siempre había un uruguayo, Barradas por supuesto, pero Monteiro Ballesteros publica en Vidas, una revista que generó 5 números. Después se crea Casa América Galicia, que es la antecesora del Alfar, que lo crean los cónsules en Galicia y que comienza como un boletín y después continúa se convierte cuando interviene Casal en una revista cultural. Y en el número 33 cambia el nombre y pasa a ser Alfar. Alfar que tiene 2 épocas, la época gallega, española, hasta el año 26, del año 23 al 26, y la época uruguaya del año 29 al 55. Por eso en esta revista estamos rememorando los 70 años del último Alfar, también los 70 años de la partida de Casal. Y el homenaje a Galicia, porque Casal y Galicia iban de la mano. Lo importante es tener presente que la actividad cultural siempre deja huella. La actividad cultural es lo que nos infunde una fuerza que no conocemos, que nos da energía y nos da ganas de hacer las cosas y luchar porque haya divulgación de la cultura y el rescate de la cultura también que tuvimos siempre en Uruguay. Esta revista se llama Alfareros porque se inspira también en Casal, porque los alfareros eran los que publicaban en la revista Alfar. Y entre los alfareros estaba Dalí, estaba Barradas, eran muchachos. Barradas era mayor, pero Dalí tenía 20 y poco de años. Estaba Federico García Lorca, estaba Buñuel, Alberti con 20 años, los que eran desconocidos. Casal tuvo esa visión de poder darle lugar a su creación literaria con un ojo clínico impresionante, abriéndole la puerta a esa generación joven que, según cuando fueron los homenajes al Alfar en Galicia, al Alfar gallego que se sacaron en el año 84, se reprodujeron los facsímiles y Alberti cerró los homenajes de una semana en Coruña, y
y en la muestra se paseó por toda España. Realmente se destaca eso. En una crónica en la prensa gallega dicen: sin revistas como Alfar, quizás no hubiera existido la generación del 27. Entonces, la generación 27, que es el culmine de la cultura española y de la creación de toda esa gente nueva que también sufrió después la persecución y la muerte y el destierro como consecuencia de cuando se vino en toda la República Española. Porque Casal no solamente era un poeta, un divulgador, un creador, sino también era un gran militante antifascista. Luchó con sus armas, que son justamente la actividad literaria, contra el fascismo en España, y creó acá lo que se llamó el Ateneo García Lorca. Era muy amigo de Lorca. Lorca, cuando vino en el 34, vino especialmente a ver a Casal, y en un bolsillo llevaba un poema que se llama La raíz amarga, y ese poema era dedicado a Julio J. Casal. Entonces, la pérdida de esos amigos, de grandes creadores, de grandes poetas, plásticos como Francisco Miguel, que todavía hoy no lo conocen en España, porque fueron indexados todos por la dictadura franquista. Y Francisco Miguel y Huisi, que yo rescato en el libro Poetas de dos Mundos, y bueno, y además la revista Alfar fue de las primeras revistas que dio cabida a la mujer en lo que es su actividad plástica, su actividad creadora, su cultura. Yo decía que Carmen Barrada ya publicaba en Vida y en Alfar y en Casa América Galicia su música. La mujer. En esa época la mujer no tenía casi participación, o no tenía participación. Casal le abrió siempre las puertas a los creadores, a Nora Borges, que colaboró desde Casa América Galicia hasta el último Alfar, casi los últimos Alfares, la hermana de Borges, que no, se conoce muy poco porque una práctica excelente, que se conoce poco porque era la hermana de Borges, que recién se está rescatando ahora. Entonces, todo eso fue lo que el movimiento cultural enorme que tuvo la primera mitad del siglo XX. Tanto que por la crítica y por la academia se entendió que Alfar era la revista más importante de las letras iberoamericanas, porque además en Alfar publicaba en varios idiomas. Por el Bar fue el primer poema que publicó en el exterior. Vallejo, primer poema que publicó en el exterior. Publicaba en gallego, publicó en catalán. En fin, fue una visión superior. Y bueno, nosotros hacemos este esfuerzo con alfareros, acompañados por Ciancio, que está ahí, que tenemos el orgullo de tenerlo, por Pablo, por Joseph y por muchos más, que trata de recrear un poco el espíritu de hacer presente el puente que debe existir en las culturas, y que las culturas salgan más allá de como decía Saltoncito, el cuento de Saltoncito, que había que salir del charquito. Y nosotros tratamos de salir del charquito, es decir, abrir la cultura y los puentes culturales, no buscando la excelencia, sino buscando la expresión auténtica. Y esa es la idea del Alfar. En este Alfareros, tenemos primero la portada de Pablo Achugarri, y en el interior también está Pablo colaborando, y lo tengo por acá,
bueno, está Nelson Guerra, hay fotografía, hay fotografía que se agrega, también la fotografía integra en la revista. Hay poetas que son de Chile, de Cataluña, se publica en catalán, se publica en español, de Buenos Aires. Tenemos desde Córdoba, España, poesía. Acá tenemos al alfarero Pablo Tiago Roca. Acá tenemos a Joseph, que hoy nos engalana con su presencia y que nos mueve hasta el corazón. Después tenemos a Guillermo Lopetegui. Bueno, acá tenemos a Pablo Achugarri, que a partir de la próxima revista va a integrar el staff de alfareros. Después a Rafael Courtosi. Acá tenemos también una plástica francesa, Claire Chardelot. Tenemos fotografía. Recordamos los 100 años de árbol publicado en Galicia hace 100 años, que vamos a republicarlo ahora. Y bueno, esta parte también plásticos gallegos que han sido importantes, como Giovanni. Es decir, esto es de Castelao, unos emigrantes llegando a la tierra que extraña, que recibe. Está publicado en gallego, está publicado en catalán, está publicado en español y también está publicado en portugués, porque colabora también una querida amiga, Delia Romero, desde San Pablo. Así que es una revista que como todo lo que se trata más que nada acercar las distintas, como dije, las distintas expresiones culturales de los pueblos, que sea puente entre los distintos pueblos. Y hoy tenemos los medios para poder hacerlo. No sé cómo lo hacía Casar. Él lo hacía en esa época. Y era grandioso, a través de barcos, de correspondencia. Y bueno, estamos muy orgullosos de presentárselas y muy agradecidos con Tiago y con Miriam Méndez, que nos está acompañando. Bianchi. Sí, Miriam Méndez es una amiga jueza. Miriam Bianchi y más que nada con Joseph, que es una alegría que haya llegado hoy, llegó y estamos disfrutándolo enormemente. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Es un placer que estén aquí, amigos, colegas. No sé si hay algún integrante de Casa Casal Catalá, pero gracias, Tiago, por abrirnos las puertas del museo. Festejo esta continuidad de Alfar que nos parece tan representativa de la cultura de la época de Julio J. Casal, así como lo fueron la revista Sur en Argentina con Victorio Campo y la Licor en París de Susana Soca, la olvidada Susana Soca, que vamos a tener que, sobre todo las mujeres poetas, que tomarnos el tiempo de seguir investigando y que además deduzco que también publicó en Alfar. La Licor, exactamente. Bueno, y además agradecer esa belleza de títulos alfareros que me remite tanto a mi adorado e investigado Rafael Barradas como Federico García Lorca y tantos otros de la OSA, por algunos de los integrantes. Felicitaciones, Pablo, y gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Bueno, a mí me compete hoy tener el placer de presentarles a un amigo que tuvimos el gusto con
con Tiago de conocer gracias a una invitación que nos hiciera Pablo Eguren de participar en el festival Wine and Poetry en Chile, donde nos encontramos con Josep Checa. Tuvimos el placer de estar con él, de compartir su poesía. Les cuento que Josep es un poeta catalán que nació en Calders de Montbui en el año 62 y durante unos años ejerció la promoción cultural, que vendría a ser lo que nosotros le decimos gestión cultural, ¿verdad? Fundando y coordinando jornadas y eventos para difundir la literatura y especialmente la poesía, como el Versos Bisaura, en el norte de Osona, en Bisaura, y el Caserret Poetic dentro del marco del monasterio de Sant Pere de Caserret, en Macei de Roda. Es el mismo monasterio en que está un famoso gestor cultural, Tony Puig, no sé si lo conoces, que ha venido varias veces aquí. No, bueno, tiene un proyecto interesantísimo que recicló un monasterio que debo averiguar cuál es, en Cataluña. Josep ha publicado 14 libros y ha ganado premios de poesía: el Gap Literari de Torelló, 2004, Joan Santana, en el 2007, con la obra Point, el Jacint Verdaguer de Calvetens, en el 2009, con la obra 30 Orquídeas, el Vila Martonell, 2014, con la obra L'Entendement de Le Best y el Saint-Guy de Eussos. ¿Quieres pronunciarlo vos por las dudas? ¿A qué? Es que... ¿Quieres pronunciarlo tú? ¿El último libro? L'Entendement. L'Entendiment de las bestias, que viene a ser el entendimiento de las bestias. Muy bien. Eso es para dar una pequeña reseña de la obra y así poder realizar la presentación. Para comenzar esta breve presentación, les propongo a ustedes un viaje imaginario, unido a un fondo musical que tanto nos acompañó a muchos de nosotros en nuestra querida adolescencia. Volver a desnombrarlos al llegar a Barcelona a través de la poesía de Josep Checa, el terruño del poeta y cantautor Joan Manuel Serrat. Ubicarnos en la Barcelona que disfrutamos como país de origen de Josep es asociar de un modo inevitable al flujo creador del Mediterráneo, en la herencia cultural de su tierra, la misma que fue la cuna del arquitecto Antoni Gaudí, que tanto admiramos. Disfrutar el cromatismo que surge de la textura del tamiz de los vitrales, es ubicar cada insecto, cada San Antonio, cada lagartija entre las hojas que decoran la puerta de la catedral, visualizar detenidamente la técnica de los trencadis en la iguana del Parque Güell, de un hombre austero, adelantado para su época, que ya pensaba en el reciclaje y la reutilización de los materiales, quien dedicó su vida a una creación única e irrepetible. Es pensar en el surrealismo de Dalí, en esos relojes que se desvanecen en la persistencia de la memoria. Valorar la patria de adopción, que para nosotros es tan importante, para nuestros artistas, para Joaquín Torres García, para Rafael Barradas, para la escritora Cristina Peri Rossi, para la compositora y concertista Carmen Pérez Barradas. La poesía de Josep Checa nace de una decisión que cambiaría por completo su vida: abandonar su Caldas de Montbui natal, municipio de Cataluña situado en la comarca de la provincia de Barcelona, cercana a los Pirineos, a unos cuantos kilómetros de la abadía de Montserrat. La vital decisión de quien abandona la ciudad hacia un área rural con el fin de mejorar la calidad de vida de su familia en un entorno saludable, decisión tomada desde su pasión por el entorno natural, en la cercanía de los Pirineos, al bosque
que de joven para armar su nuevo hogar, viviendo del cultivo de la tierra y de la cría de animales de granja. Cito esto que me compartió en una forma muy coloquial Joseph para que entendiera su obra y que se los transmito en forma reducida a ustedes, porque creo que es importante entender el porqué del poeta. El autor se define como un poeta rural y autodidacta, heredando la rica influencia de la población de su entorno, de la amistad franca, austera, que nace de la cooperación y del desconocimiento a la no competencia. El trabajo que aprecio en el poemario Dones de Folk, Mujeres de Fuego, despojado de verbos y de adjetivos innecesarios, recuperando las etapas sustanciales de la memoria. Cito unos versos del poeta: las alpargatas gastadas, revueltas en el zaguán, un vaso de agua sobre la mesita, unas breves anotaciones y una novela de amerindios que me trae a su barrada hacia su eterno peregrinar atravesando España junto con el afilador. Lo que la hace tan cercana a sus versos, que nacen desde un lenguaje cotidiano que nos llega desde la perspectiva. Y cito otro verso: palabras inciertas, palabras que de golpe detienen la brisa que despeinaba las hojas del jardín del pabellón de urgencias. Versos que nacen por momentos de dolor o de atravesar la vida con la cabeza en alto, mientras por dentro el alma se nos arruga y uno se siente un simple espectador. Entendemos bien su mensaje y una situación a la cual no nos es ajena. Dentro de la difícil tarea que sugiere la poesía, ese develar el misterio, la entrega, el acariciar el esplendor a un costado del caos, de una mirada alada en plena combustión. Por momentos me trajo la poesía de Ungaretti, debo decírtelo. En sus rituales cotidianos, presagios de un tejedor de versos, rodeado de elementos esenciales, los leños, los frutos de la tierra. Cito otra breve estrofa: una vez en la vida también es costumbre desatar los lazos del orden de las cosas, ordenar el desván en lo más alto, decían los abuelos, llenos de polvorientos tesoros de los muertos, llenos de polvorientos tesoros. Y para terminar, solo voy a elegir un poema porque quiero que escuchen al autor, que además lee muy bien. Elegí La cacería. Puede que no exista ningún abismo donde precipitarse, solo capas de sedimentos. Puede que estos días sean solo réplicas anticipadas de un último cataclismo y tu afán se pierda. Mi tristeza se disuelva en un caudal de infinitas tristezas y la memoria ya no nos salve, que la esperanza solo sea como un paletear errático de un conejo malherido por un disparo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Muchas gracias, Pablo Ciego, amigo desde hace un año, que no hemos visto hoy por segunda vez. Y muchas gracias a mi anfitrión en Uruguay, Pablo Eguren, que pronto viajará también a España y a Cataluña y podré devolverle lo que ahora está haciendo por mí. Perdónenme por mi acento no tan musical ni armonioso como el suyo. Ni siquiera es un acento castellano, es catalán y yo en mi país normalmente hablo el catalán, pocas veces hablo el castellano. Ahora aquí voy a
presentado, Miriam, Donas de Foc, Mujeres de Fuego. Y también he traído algunos poemas, pocos, un par o tres, de poemas inéditos que aún no han sido publicados en ninguna publicación. Vamos a ver. Me piden. Me piden aquí, Pablo, que les lea al menos un poema en catalán. Para mí no es ningún esfuerzo, al contrario. L'arcàngel, que es un arcángel, con una cita que dice: tota paraula és elegia d'allò que significa, de Robert Hass. De vegades somio una pròrroga, fins que el passat es dissol dins la boira de l'albada tardorenca. Ja és temps de pomes vermelles, de les semprevives que tornen a reverdir sobre les teules xopes, i tu encara empenys aquesta llosa com l'àrdua missió d'un arcàngel. Ens llegim, asexuats, la tristesa dels ulls, incapacitats per mentir. Aixalada em dones la mà, aixalada la prenc, com si fos un ocell desniat. Cap a on ens guiarà ningú? Y ahora su versión al castellano, el arcángel. Toda palabra es elegía de aquello que significa. Robert Hass. A veces sueño con una prórroga, hasta que el pasado se disuelve en la niebla del alba otoñal. Ya es temporada de manzanas rojas, de las siemprevivas que vuelven a reverdecer sobre las tejas empapadas, y tú, empujando aún esta losa, como la ardua misión de un arcángel. Nos leemos, asexuados, la tristeza de los ojos incapacitados para mentir. Tullida me das la mano, tullido la tomo, como si fuera un pájaro caído del nido. ¿Hacia dónde nos guiará nadie? Intento infructuoso de levantarte. Solo se te ve la coronilla de cabellos muy cortos y blancos y el volumen de un cuerpo pequeño encogido debajo de la colcha. Así te miro desde la puerta y solo me devuelven la mirada las pupilas de la gata que holgazanea en el cálido nido detrás de tus rodillas dobladas. Puede que escuches, inmóvil, mi tímido anuncio en voz baja, que ya el sol ya cae vertical, que las flores azules de la joven aldea, como de papel arrugado, por fin se han abierto en el patio. Puede que me escuches, pero no te mueves, ni dices nada. A tientas, con una cita de Adrienne Rich. Cada una va a ayudar a la otra a vivir. Digo que escogí vivir contigo y matar de hambre a la tristeza. ¿Quién escogió por nosotros esta luz mortecina que no, este no vivir para siempre, donde te aferras desesperadamente a cualquier recuerdo que pasa? Lengua muerta. Mi padre, en cama, quiere dormirse para no regresar. Insiste,
pero él y el cuerpo nunca se han entendido. Ella escucha su tozudo cuerpo y le repite en una lengua aprendida en ninguna parte: aún no, aún no. Mujeres de fuego. El hijo de Ana no nació. Para Elizabeth no ha habido más madrugadas, ni navidades, ni lluvias de septiembre. Solo flores. La conociste en la sala de espera, vecinas de cama una vez por semana. Bellas de tan valientes, hechas de tierra con sutilezas candentes en las bordes del alma. Mirando sin mirar, antes de regresar a casa, con una sonrisa, os confesasteis el miedo. Y acabo este libro con El rastreador, dedicado a Pablo Eguren, con una cita de su madre, Selva Casal. Sé que estamos muertos porque el tiempo no importa. Nadie lo sabrá. Por las huellas no se conoce el animal, solo sus pasos. El tiempo, el espacio que ceba el miedo. Más que nosotros es la lluvia, el sol sobre las copas de los árboles, la hierba y el murmullo de las abejas, la poesía de las cosas. Todo lo que amamos quedará, como si ahora ya no estuviéramos. Ahora voy a leer un poema inédito que hace poco que lo escribí, que se titula Monarca, y me refiero a la mariposa monarca. Dicen que son almas que vuelven de un largo viaje, donde las primeras son los más antiguos ancestros. Llenan los roquedales y los troncos y alfombran el sotobosque vibrante con las alas extendidas al sol. Dicen que vuelven cada vez para apaciguar el miedo a la postrera noche sin alba. Madre, tú que no podías andar, ahora palpitas color de atardecer, sin el lastre olvidado en la tumba. Hecha de escamas, eres solo aire tibio, el que siempre se espera para temperar el dolor punzante de vivir. La sangre. Al Dios verde de Pablo Ciaborca. Dejé el origen, la casa de mis muertos, como el ayuntado cachorro que abandona la cueva. Tenía que ser así, y quise olvidar lo que no se puede olvidar, para abrazar a la noche bajo las constelaciones del silencio. Me marché a los dominios del gran bosque, del frío y la lluvia perpetua, de la tierra grumosa e impasible, del vaho que exhalan los riachuelos al alborear, donde el tiempo se forja con martillos impiedosos. Y fui impiedoso como aquellos días, como las águilas y los zorros y los búhos silentes de la oscuridad. Era mi sueño. Y ahora vuelve, y ahora solo vuelve algunas noches el nítido canto del riachuelo, todos los colores del verde y la algazara de los niños en medio del obojedal, como de bestezuelas salvajes. Y ahora ya,
querer escoger el ocaso más adecuado, el cielo en llamas, la noche más serena y una mañana con murmullos de invierno, la luz perezosa con torpes solitudes de un día cualquiera, con gatos por los jardines y mirlos desvergonzados picoteando la hojarasca. Buscar en balde el sentido del instante, el pez huidizo que te roza la mano y desaparece. No hallar nunca la palabra inexistente por precisa en el gesto espontáneo de una caída de párpados y un profundo suspiro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joseph. Hay que decir, Joseph está de paso camino hacia la Feria del Libro de Buenos Aires y bueno, tuvo esta deferencia de entregarnos estas hermosas lecturas, estos hermosos textos. Me dice Pablo que lea un poema de Don Estefoc, de Joseph, para darle cierre a esta velada. Un honor, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Al anochecer. Deshacer la hoja de acero de la duda, a fuerza de frotar con la yema de los dedos hasta llagarnos. Cara a cara con el ángel bellísimo que señala los morados del crepúsculo sobre la crueldad de amar. Solo existe un milagro que se repite cada madrugada. Muchas gracias, Joseph. Bueno, muchas gracias por venir. Está a la venta, supongo, la revista. No sé, Pablo, si el precio de venta 500 pesos, que bueno, Gabriela Calamigo se va a encargar de esos menesteres comerciales. Muchas gracias.